Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, que tengan un buen día. Hoy, que Dios los bendiga a todos los que nos escuchan. Estamos contentos de estar una vez más aquí en el programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino de Danbury, Connecticut. Estamos contentos de ser un medio, o más bien de usar este medio para predicar el Evangelio, para hablar de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos, un saludo. Quiero hablar de algo que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, y es que este mensaje de hoy se llama, o le puse, el camino de Balaam. Vamos a leer desde me interesa el 15, pero vamos a agarrar el contexto del versículo 1. Antes vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por este día. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está de continuo con nosotros. Gracias, Dios, porque nuevas son tus misericordias cada día, y hoy son nuevas tus misericordias, Dios. Misericordias que vienen hacia nosotros, Dios, y que por tu misericordia nos bendices, nos prosperas, Dios, y nos alumbras el camino a seguir. Te damos gracias hoy y te pedimos que por tu Espíritu Santo esta palabra ministre, Dios, y toque los corazones y haga volver a los que tengan que volver, y haga parar del error a los que tengan que parar del error. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo dirija toda palabra al corazón de aquellas personas que la han de recibir. En el nombre poderoso de Jesús, que haga el efecto que tú quieres, Dios. Amén y amén. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío.
atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. El apóstol Pedro viene hablando de que en aquellos tiempos hubieron falsos profetas y falsos maestros, y dice, y entre vosotros también lo va a haber. Dice, estos son hombres, dice que encubiertamente introducen herejías destructoras. Estos son hombres, son falsos profetas y son falsos maestros que negarán al Señor quien los rescató. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Todo lo que habla el apóstol Pedro acerca de estos falsos profetas toma como referencia a Balaam y dice que se han extraviado del camino de la verdad y han seguido el camino de Balaam. El camino de Balaam, como habíamos dicho, no solo es un camino literal en la tierra, en la calle, sino que es un ejemplo, un estilo de vida. Cuando dice, mas los hijos de Israel no anduvieron en los caminos de vuestro padre, no siguieron las sendas de vuestro padre, está hablando que no siguieron el ejemplo que tenía su padre David o su padre Salomón, no siguieron el ejemplo. Dice de que estos falsos profetas, dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Balaam era un adivino, era un falso profeta. Balaam no era del pueblo de Israel, no era israelita, no era de ninguna tribu, no era descendiente de Jacob. Era un falso profeta, era un adivino, un encantador de Mesopotamia. Cuando eso lo leemos en Números 22, 23, 24, 25, la historia de Balaam. Pero no era un profeta del pueblo de Israel, era un falso profeta, un adivino, un encantador. Y en el momento en el que Israel iba en su camino, salió de Egipto, iba en su camino a poseer Canaán, dice que el rey de Moab vio a todo ese pueblo, que era un gran número, y tuvo miedo. Lea usted en su casa Números 22, 23, 24 y 25, esos capítulos. Y dice que se asustó porque vio al pueblo, que eran muchos. Pero dice que él conocía a un hombre, a un falso profeta en Mesopotamia, que se llamaba Balaam. Y dice que lo mandó a llamar para maldecir al pueblo de Israel, para después pelear contra Israel y vencerlos. En aquellos tiempos se creía mucho en la efectividad de la bendición y en la efectividad de la maldición. O sea, ellos creían de que si alguien bendecía a otro, iba a estar bendecido. Y de la misma manera creían que si alguien maldecía a otro, iba a estar maldecido. Tanto es así de que los padres bendecían a sus hijos y los hijos eran bendecidos. Dice la Biblia que por la fe Jacob oró por sus hijos en cuanto a lo porvenir. Y Jacob oró por sus 12 y agarró uno por uno, Rubén, Leví, Judá,
cachorro de león, y empezó a bendecirlos a cada uno, y fueron bendecidos. Ellos creían mucho en la efectividad de la bendición y en la efectividad de la maldición. Y este rey de Moab mandó a llamar a Balaam para maldecirlo. Mire, dicho sea de paso, si usted es un padre que no ora por sus hijos, yo creo que es de un buen momento para empezar a hacerlo y bendecirlo. Y cada vez que se levanta, cada vez que se va a acostar, no importa si su hijo está grande, no importa si su niño ya es un niñosaurio, a la cama, aunque no quepa en la cama, vaya y ore y bendígalo y diga: te bendigo como padre, como la autoridad, cancelo toda palabra maldición, y bendígalo. Hay un efecto en la bendición, y este rey de Moab y todo el pueblo antiguo y todos los pueblos creían en esto. Tanto es así que eso hasta en nuestros días todavía lo vemos. Nosotros leemos en la historia, por ejemplo, que los de Birmania, el ejército de Birmania, contrató a hechiceros para maldecir al ejército de Inglaterra. Hasta en los equipos de fútbol, a veces cuando un equipo no gana un torneo, no gana un premio, un campeonato, mandan a traer brujos para que les haga una limpia, les quite la maldición que probablemente tengan. Esto es común. Y pues este rey vio al pueblo de Israel, que era un gran número, y tuvo miedo, y mandó a llamar a este falso profeta Balaam a orar para maldecirlo. Y se maldice a este pueblo. Y Balaam, que no era profeta de Dios, era una especie de adivino, un encantador, un hechicero. Dice: bueno, lo que me diga Dios que diga, lo voy a decir. Y dice que el rey Balac le dijo: yo te voy a honrar. Honrar es darle presentes. Y aunque en un primer inicio Balaam no quería ir, su deseo, sus ojos le brillaron cuando escuchó la honra que iba a recibir del rey. Estamos hablando de un rey, de un pueblo, de una nación. Estamos hablando del presidente de un país, que lo mandó a llamar y le dije: mira, tenemos un pleito con Israel, ora, maldícelo para que peleemos contra él. Y dice que Balaam, aunque al principio no quería, después fue. Lea usted la historia en Números 22, yo le voy a resumir. Y dice que fue y le dijo: bueno, lo que me diga Dios voy a decir. Y Dios le dijo a Balaam: ¿qué gente es esta con la que tú estás? En otras palabras, ¿con quién estás juntando? ¿Qué personas son estas? Y dice que Balaam se había juntado con ellos, que un rey pagano lo había contratado para maldecir al pueblo de Israel. El profeta fue y no pudo maldecirlo. Dios le dijo: no maldigas al pueblo, porque mi pueblo bendito es y bendito será. Ya Dios había bendecido al pueblo de Israel y ya iba a ser bendecido. O sea, la bendición de Dios ya había sido proclamada y no se podía añadir maldición sobre ella. Mire, contra el pueblo de Dios no hay hechizo. Contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay maldición, no hay falso profeta, no hay hechicero, no hay brujo, no hay adivino que pueda proferir maldición contra el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios bendito es y bendito será. Porque ya Dios lo ha bendecido. Pero el error de Balaam es que amó el dinero. Vamos a leer en Judas 1. Vamos a leer el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. El error de Balaam es que era un falso profeta que se movía por las dádivas que recibía de los reyes, de quienes lo contrataban. Y el apóstol Pedro dice: entre nosotros hubieron falsos profetas que por ellos el camino de la verdad es blasfemado. Entonces, en nuestros días, dice el apóstol Pedro, que también van a haber falsos profetas y falsos maestros que van a torcer el camino, que aún negarán al Señor que los rescató, y que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los falsos profetas que siguen el camino de Balaam, que siguen el ejemplo de Balaam, son aquellos falsos profetas que son contratados. O sea, ya los profetas ya no son como en los tiempos bíblicos de que Dios le decía: levántate y ve a la tierra, levántate y ve donde Acab. Le decía, por ejemplo, al profeta Elías. No, ya no. Hoy ya los falsos profetas se contratan y ponen su número de teléfono y dice contrataciones. Eso es algo que nosotros lo podemos ver con Balaam. Que Balaam era conocido porque era alguien que maldecía, era un hechicero. Si alguien sabía de Balaam, ya el mundo, la tierra sabía de Balaam. Tú te sientes mal, ve donde Balaam, te va a hacer una limpia. O tú quieres enamorarte, quieres un hombre o una mujer, ve donde Balaam, él te consigue una. Y ya el mundo sabía de lo que era Balaam, y que lo que Balaam hacía con sus artes mágicas era un falso profeta. Y los falsos profetas son ese tipo de personas los que son contratados para bendecir o maldecir. Ya no son Dios que los mueve. Dice que por la avaricia, que caen en el error, en el lucro de Balaam. Los falsos profetas son aquellos que se dedican a profetizar por sacar un beneficio. No es su ministerio, es su trabajo. Y dejan su trabajo para dedicarse a otro trabajo, que es profetizar. Y dice de que ese es el camino de Balaam. Los profetas que andan detrás del dinero, detrás de las dádivas. El versículo en número 22, versículo 7, dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Las dádivas de adivinación son las dádivas, son el regalo que reciben para ellos dar la adivinación. O sea, no es palabra de Jehová, es adivinación. Cuando un profeta se va en pos del dinero, dice aquí que se desviaron del camino correcto y siguieron el camino de Balaam. Probablemente tenían un buen ministerio. Probablemente eran profetas genuinos de Dios, pero como tenían avaricia en su corazón y amor al dinero, se desviaron del camino correcto. Y dice que este pueblo, el rey de Moab, Balac, le mandó con los ancianos las dádivas de la adivinación. O sea que el profeta, al recibir aquella dádiva, empezaba a ver cosas. No eran de Dios, pero empezaba a ver cosas. Decía: yo veo esto, yo veo lo otro. Esas son las dádivas de adivinación. Cuando un profeta recibe dádivas, su corazón como que se vuelve en pos de ellos y como que tienen cierto afecto. ¿Sabe qué dice en la Biblia en Éxodo? De que no recibirás soborno
porque el soborno pervierte la justicia de los rectos. Dice, las dádivas pervierten la justicia. Y este era Balaam. Balaam es el ejemplo de los que los falsos profetas están siguiendo. Y es de seguir, de no tener un ministerio, sino de tener un trabajo. Y que quieren que los mantengan, que se van no en pos del ministerio de Dios, sino en pos del dinero. Hoy en día los profetas, después de profetizar, dicen, y aquí está mi número de cuenta, y aporte al ministerio, y comparta, y siembre, y eso es en pos del dinero. Yo no veo ningún profeta hacer eso. El profeta Elías estaba con hambre y Dios le mandó comida con aves en pos del dinero, porque se fueron en el camino de Balaam y cometieron el lucro de Balaam. El error de Balaam fue hacer en pos del dinero, porque Dios, yo me imagino la dádiva del rey fue grande y los ojos se le abrieron a Balaam. Y dijo, me imagino que dijo, ¿todo esto? Pues si esto es profetizar, yo me voy a dedicar a esto. Y convierten el ministerio en ganancia deshonesta. Y hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y cuando alguien, porque hoy en día los profetas se ayudan entre sí. O sea, yo te invito a la mía y tú me invitas a la tuya. Y si hay un congreso, invítame para que los demás que estén en el congreso también me inviten. Y cuando yo tenga un congreso, te invito para los que están en mi congreso, también te inviten a ti. Y se van creando una red como si fuera mercadotecnia. Ya no es Dios que los mueve. Ya no es Dios que le dice, levántate y ve donde Acab. Levántate y dile al rey Saúl. ¿Han visto lo que hacen los profetas detrás del santuario? ¿Has visto lo que hacen en las recámaras como le mostraba Ezequiel? No, ya no. Hoy se hacen carrera. Hoy se hacen ministerios. Balaam Ministries. Dice, ¿ese es el error de Balaam? ¿Ese es el camino de Balaam? Balaam se sintió que pasó a un segundo nivel. Que pasó a una segunda dimensión cuando ya se empezaba a codear con príncipes, con reyes, cuando ya el rey de Moab lo llamaba, dice, no, pues yo ya pasé a otra dimensión, yo ya pasé del desierto al palacio, y empezó a vivir una vida, pero era por amor al dinero, porque el amor al dinero pervierte, las dádivas pervierten el corazón, pervierten la justicia de los justos. Dice que Dios es un Dios que no admite cohecho, que no hace acepción de personas. Por eso encontrar un profeta como Juan el Bautista, que le diga a Herodes, mira Herodes, tú estás en fornicación, en adulterio, porque tú tienes tú tienes como mujer a la esposa de tu hermano. El ministerio profético, yo no sé si Dios bendiga a los profetas, pero el ministerio profético no es cualquier cosa. El ministerio profético es algo que está siendo atacado por aquel espíritu de Jezabel. Pero pervierten el juicio. Y ya después ya solo ven cosas por es propio de la dádiva. Claro, si me invitan a mí, el profeta falso va a decir, pero yo no lo puedo maldecir porque es el que me está invitando. El congreso no es mío. Entonces, la dádiva pervierte la justicia de los rectos. Pero Dios es un Dios que no admite cohecho. ¿Sabe qué es cohecho? Un regalo para obtener un beneficio. O sea, yo doy algo, pero no quiero honrar al darlo, sino que quiero, en otras palabras, recibir yo un beneficio. Ese es el camino de Balaam. Ese es el error de Balaam, el lucro que enseñan con palabras deshonestas.
Dice que hacen mercadería de vosotros. En Judas dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hay quienes que han seguido el camino de Balaam y han empezado un ministerio en pro de hacerse dinero. Y dicen, no, me voy para allá porque en aquella ciudad yo tengo más movimiento. No, yo me vengo para acá porque aquí hay muchas más iglesias y aquí me pueden invitar más. O yo me voy para allá porque es un lugar estratégico donde sus alrededores hay gente de dinero y si yo pongo una iglesia allí, el diezmo va a ser alto. En pos del dinero. Cayeron en el error del lucro de Balaam. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ese es el camino de Balaam. Ese es el ejemplo de Balaam, que Balaam amó el precio de su iniquidad. Porque la dádiva fue lo que lo pervirtió. Dice que los que buscan enriquecerse caen en tentación y lazo y son traspasados de muchos dolores. Porque quieren hacer el ministerio por amor al dinero, no por amor a las almas, no por un servicio a Dios, un servicio genuino, sino que van en pos del dinero. Y el dinero los pervierte. Y porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados por muchos dolores. Si hay alguien que está haciendo un ministerio, un falso profeta como Balaam, por dinero, eso es el error de Balaam. Dice, los cuales están reservados para el castigo, dice el apóstol Pedro. El error de Balaam es hacer un ministerio en pos del dinero, querer enriquecerse. Ven una fuente de ingresos y de decir, yo aquí voy a hacer dinero. Y se comprometen, profetas con profetas, pastores con pastores, predicadores con predicadores se comprometen y dicen, bueno, yo tengo que invitar a porque que me invita, no es muy bueno predicando, Dios no me ha dicho que lo traiga, pero como Él me invita, tengo que invitarlo. El error de Balaam. El error de Balaam. Hay iglesias hoy en día que son así. Dice Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras. El mensaje a Pérgamo. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sabe cuál fue el consejo que le dio Balaam a Balac? Le dijo, mira Balac, yo no voy a poder maldecir al pueblo porque el pueblo es bendito. Porque Balaam de alguna manera escuchó la voz de Dios, o sea que los brujos tienen sus cosas, sus artes mágicas que de alguna manera pueden ver el futuro, sí, seguramente sí. Es magia oscura, es magia negra, tienen sus encantos, sus adivinación y de alguna manera lo pueden ver. Y Balaam le dijo, mira, el pueblo está bendito y yo no voy a poder hacer nada de eso, pero ¿sabes qué? Mándale mujeres moabitas. Y ya vas a ver cómo van a caer. Porque el pueblo de Dios estaba agradando a Dios. Y Dios tenía un cerco alrededor.
y no podían entrar maldiciones, agüero, hechizo, no podía entrar nada. Pero Balaam le dio un consejo certero. Y dice que el rey de Moab le mandó mujeres. Le mandó mujeres al pueblo de Israel para que se enamoraran de las moabitas. Dice que el pueblo empezó a caer en fornicación. Nótese que es una estrategia de Satanás, es una estrategia del enemigo, que cuando alguien está en consagración, le manda a alguien. Si es una sierva de Dios, le manda un hombre, y si es un siervo de Dios, le manda una mujer. Y dice que le enviaron las mujeres y el pueblo se pervirtió. Se empezaron a casar con las moabitas, empezaron a tener relaciones sexuales con ellas. Y cuando dice que tuvieron relaciones sexuales, no son relaciones sexuales en yugo desigual. No, es más que eso. Es que ellos hicieron en aquella idolatría, porque idolatraron a Baal, hacían actos, ¿cómo le digo? Hacían rituales idolátricos, teniendo orgías y relaciones sexuales. Era parte de la idolatría, era parte del ritual que ellos hacían a Baal. Esto es fuerte decirlo. Al menos para mí no es fácil decirlo. Que el pueblo de Dios haga rituales satánicos, orgías con mujeres que no son del pueblo de Dios, porque estaban bien, pero un profeta le dijo, mándale mujeres. Las mujeres hacen caer hasta los más sabios, hasta Salomón. Que hasta Salomón fue, se le cambió su corazón en pos de otros dioses. La apostasía de Salomón era un hombre sabio, era un rey sabio, pero las mujeres lo hicieron errar. Es una estrategia, ya a estas alturas el pueblo de Dios debería de saber cuáles son las artimañas de Satanás, que cuando alguien está en consagración, de repente le aparece el príncipe azul, pero es un enviado de Satanás. Dice que el rey de Moab envió mensajeros a Balac. Ese es un mensajero, ese es un enviado. Entonces Balaam le dio ese consejo y el pueblo empezó a morir. Y empezó a morir. Y empezó a morir. Y entró la muerte. Entró la perdición, la maldición, y el pueblo se desenfrenó porque le mandaron mujeres. Si hay alguien que está soltero, sepa de que la mayor tentación va a ser que alguien le va a llegar, pero que no es cristiano. Y no crea que va a llegar vestido de Satanás. No, aún Satanás se viste como ángel de luz. Va a ir a la iglesia con usted y va a saludar, va a ser educado, va a decir, ay, gloria a Dios, Dios le bendiga, pero su intención no es convertirse a Dios, no está convertido. La intención es quitarle la dignidad a la sierva de Dios, quitarle la consagración al siervo de Dios. Esas son estrategias de Satanás. Ya a estas alturas ya el pueblo de Dios ya debería saberlo. Cuando alguien está soltero y anda buscando pareja, debería ser lo primero en fijarse. ¿Tú eres cristiano? No, pues ni te considero. Porque la ley me lo prohíbe, Dios me lo prohíbe. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Usted puede mezclar la luz con las tinieblas? Yo no sé, cuando usted llega a su casa de noche y está todo apagado, hay tinieblas. Pero desde el momento en que usted enciende la luz, ya no hay. No hay luz mezclada con tinieblas, es que no se puede. O hay luz o hay tinieblas. ¿Sabe lo que es tinieblas? Es ausencia de luz.
Como dicen los científicos que no existe el frío, lo que existe es ausencia de calor. El frío no es frío, el frío solo es ausencia de calor. Pues las tinieblas es eso mismo, ausencia de luz. Y en un impío está esa ausencia de luz que está en tinieblas. Esa es estrategia de Satanás, ese es el error de Balaam. El consejo que le dio fue mandarle mujeres a los consagrados, mandarle hombres a las consagradas, a las doncellas, a las siervas de Dios que se han estado guardando, pero de repente ven a su príncipe azul, que es enviado de Moab. Estrategia de Satanás. Pero estos falsos profetas que siguen el camino de Balaam, que hacen mercadería, por ellos el camino de la verdad es blasfemado. Segunda de Pedro, voy a volverlo a leer, Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Ellos tienen seguidores, sí. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los mundos de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la iniquidad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hay profetas que hay que frenarles su locura. Y es que no profetizan, adivinan. Ya Dios no le habla porque se fueron en pos del dinero, ya lo que hacen es adivinar. Balaam era un hombre caído, dice, pero con los ojos abiertos. Hace rato que él estaba caído, hace rato que él estaba en pecado, pero podía ver el mundo espiritual. Pero adivinaba. Con sus yo veo, miraban cosas que Dios no le mostraba. Visiones extrañas. Palabras que salen de su propio vientre, pero que tienen que honrar al que los honró. Tienen que caerle bien al que los invitó. Y no tienen que quedar mal con el que le está dando el premio, la paga. Esos son falsos profetas que están siguiendo el camino de Balaam. Y hasta hoy en día dice la Biblia en Apocalipsis, porque yo tengo contra ti que tú retienes a aquellos que retienen la doctrina de Balaam. O sea, hasta hoy en día la doctrina de Balaam sigue vigente. Hay falsos profetas en medio del pueblo que andan y profetizan por dinero y que reciben dádivas de adivinación.
y dice, yo veo que prosperas, yo veo que Dios te prospera, yo veo una nueva casa, yo veo un nuevo carro. Yo no veo a ningún profeta dándole bueyes a nadie. Yo no veo a ningún profeta decir, veo que te van a regalar un buey o una yunta de bueyes. Pero los falsos profetas dice que lisonjean. Lisonjean porque aman el dinero. Hay quienes que tienen la piedad como fuente de ganancia. Ese es el camino de Balaam. Ese es el error de Balaam. Y caen en el lucro de Balaam. Se lanzan por lucro en el error de Balaam. Falsos profetas. Pero dice el apóstol Pedro, para los cuales ya están reservados para el castigo, porque si Dios no perdonó ni a los ángeles, que se desviaron y fueron en contra de la naturaleza, y dejaron su morada, y dice, y si Dios no los perdonó, ¿usted cree que Dios va a perdonar a esos falsos profetas que se desviaron de la verdad y que usan el camino de la piedad como fuente de ganancia? Dice, para ellos el fuego ya está reservado. Si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, mas sin embargo salvó a Lot, Dios va a salvar a los justos, mas a los impíos, dice, están reservados el fuego de la perdición. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, para estos el fuego está reservado. Porque son falsos profetas que mezclaron adivinación y mezclan hechicerías en sus ministraciones. Hacen cosas que no son bíblicas, que dice que Dios me mostró, pero ya Dios no le muestra. Son como Saúl, que ya no les hablan ni por sueño, ni por profecía, ni por Urín, ni por Tumín, y andan en busca de otros falsos profetas que le digan, dime qué va a pasar. Es un deseo vehemente de saber el futuro. El saber el futuro es una práctica de los adivinos. El error de Balaam. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias a Dios y te pedimos que por tu Espíritu Santo tú traigas, Dios, discernimiento a tu pueblo. Que tú pongas centinelas, Dios, que vigilen por el bien de tu pueblo. Que tú levantes a personas a vigilar de noche. Porque de noche es que se cometen los males, los pecados, no de noche literal, sino me refiero a escondidas, porque encubiertamente introducen herejías destructoras. Oh Dios, levanta una generación de centinelas, una generación que vigile, Dios, que esté comprometida contigo, que tengan celo por ti y por tu causa, que tengan celo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, levanta a Elías, que confronten a los falsos profetas. Levanta a un hombre poderoso, Dios, con ese espíritu de Elías, que confronte la falsa profecía, que confronte el espíritu de Jezabel. Porque los profetas son altamente atacados, Dios, por falsos profetas. Oh Dios, pero hay profetas genuinos afuera. Dentro de tu pueblo yo sé que hay buenos profetas, Dios. Dales el denuedo, dales el espíritu de Elías, Dios, para pelear contra la falsa profecía. En el nombre poderoso de Jesús, tú equipaste a tu iglesia con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos aún no han sido perfeccionados, Dios. Necesitamos de los profetas, de los apóstoles, para perfeccionarlos. Asimismo, sabemos que hay un remanente, que no solo Elías quedó, sino que habían más. Asimismo, hay un remanente, Dios, en medio de tu pueblo, que son profetas genuinos, que tú les hablas y les muestras. Oh Dios, que se llenen de valor, y que puedan pelear contra la falsa profecía abiertamente, como lo hizo Elías. Y que Elías dijo, ven y sacrifiquen ustedes al suyo y yo al mío, y vamos a ver quién es Dios.
y el que gane va a ser el Dios de Israel. Oh Dios, que se levanten profetas como Elías, hombres valientes y mujeres valientes, que velen por el bien de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, y que sobre todo tú desveles los errores de aquellos falsos profetas, que tú los desnudes, Dios, y que los muestres como se lo mostraste a Ezequiel. Has visto lo que hacen los sacerdotes detrás del santuario, has visto lo que hacen en las recámaras, has visto lo que tienen pintado en las paredes, has visto lo que hacen cuando terminan de ministrar, que tú les muestras a los profetas, Dios, lo que hacen aquellos falsos profetas, que tú les des ojos de águilas para ver, Dios, para discernir, para ver más allá de lo físico, para ver más allá, Dios, y ver lo espiritual, que lo disciernan todo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Que tu Espíritu Santo esté en medio de la iglesia, porque hay un remanente, Dios, que se guarda para ti. Hay un remanente, Dios, que hace y quiere hacer tu voluntad y tienen celo por Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad. El camino de Balaam, el error de Balaam. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos